Los regímenes políticos, casi en todas sus presentaciones, poseen un paquete de aspiraciones que en narrativa, como todo buen texto, suenan increíbles y naturalmente de acuerdo común. Sin embargo, es en su aplicación donde viene ese trago amargo de realidad, donde toca hacerle frente a la realidad misma, valga la redundancia. Pero, ¿por qué sucede esto pese al acuerdo común? Es sencillo, el ser humano, de una forma u otra, ve por su beneficio. Por ello, las palabras tristemente pierden su valor cuando la realidad que se vive es una completamente distinta a la planteada. Bienvenidos a esta nueva emisión. Internautas, es un placer tenerles por aquí. Este vendría a ser el segundo título que traemos al canal del famoso George Orwell. Dejamos el enlace de nuestro primer video por si quieren saber más acerca de la vida del autor y su obra 1984. Ahora, este libro, ¿de qué va? Bueno, la obra es bastante clara, pues cuenta la historia de la Unión Soviética a forma de parodia, que por momentos pudiese parecer bastante surreal. Sin embargo, viene a bien aterrizar cuál fue la historia de la aplicación del casi extinto modelo comunista. El libro, sin duda, es un trago amargo para lectores que gustan de lo idílico, porque cubre de buena manera la ambición y la lucha de poder que existe en todos los sistemas humanos, pero interpretado por animales. Este libro es ideal para personas que gusten de conocer un poco de la historia con un tono burlesco, que buscan tener una autocrítica hacia un modelo que quizás les parezca apetecible en el texto, pero reconocen de forma abierta que no es funcional en el plano real. De este libro decidimos extraer pues 4 citas y una captura, que cabe decir, al ser una historia propiamente, no cubre tópicos, sino es más bien una evolución textual. Cita número 1. Pongan oídos sordos toda vez que les digan que el hombre y los animales comparten intereses comunes, que a la prosperidad de uno sucederá también la de los otros, porque eso es mentira. El hombre no sirve a los intereses de ningún ser que no sea los propios. ¿Alguna vez, internautas, antes de hacer o iniciar algo, han recibido alguna advertencia? Pues bueno, básicamente este extracto es eso. Si este texto lo malinterpretamos, podemos caer en una misantropía, que en buena medida es la no aceptación de la naturaleza dual del hombre, si lo piensan. Pero bien interpretada esta cita, entendemos que cualquier discurso, por muy bueno que parezca, sin aterrizaje en obras, en la realidad es solo eso, un bonito discurso. ¿Por qué en las campañas ningún político llega ya con acciones si su sentimiento es tan intenso hacia el bien común? La respuesta la saben, internautas, pero les daremos nuestra perspectiva porque ningún individuo da sin expectativa de recibir y ningún individuo que reciba siempre estará en disposición de dar. La desconfianza de las instituciones de cualquier clase parte de la calidad humana de sus representantes y de sus votantes. Entonces podemos decir que con el extracto advertidos estamos, ¿no? Interesante planilla la que ven en pantalla, ¿no es así? Casi que cualquier persona pudiese decir que es mero sentido común, pero pues como muchos ya sabrán, el sentido común sirve a un ideal y el verlo aplicado en la vida real requiere de una voluntad y sabiduría que no muchos pueden llegar a tener. Y aún teniendo dichas virtudes, los deseos son tan fuertes en algunos que les merman todo lo anterior referente a su persona. Ahora, claramente las convicciones del tipo socialista o comunista persiguen una igualdad idílica, cazan a toda costa la diversidad, reprueban con fervor el placer y los lujos. ¿Cuántos de ustedes, internautas, están dispuestos a renunciar de forma perpetua a sus gustos, deseos y placeres por el bien común? Si somos honestos, no parece justo que uno pierda su identidad en servicio de la masa amorfa o del estado amorfo. Es simplemente ridículo, pues es de la diversidad, de las diferencias, del libre pensamiento, que muchos de los beneficios sociales que gozamos al día de hoy tuvieron lugar. Ya les decimos que nosotros no estaríamos dispuestos a renunciar a nuestros logros solo porque alguien que a duras penas me conoce y que cree saber qué es lo mejor para mí, me lo dice. Lo mismo les recomendamos a ustedes.
Cita número 2. Estaría contento de permitirles tomar sus propias decisiones, pero muchas veces podrían adoptar decisiones equivocadas, camaradas. ¿Y a dónde llegaríamos entonces todos nosotros? La libertad siempre está dotada de la posibilidad de estar equivocado, pero sigue siendo una facultad necesaria en todas las personas para su buen vivir. El empeño de la misma en el beneficio colectivo nunca puede ser más allá de una prestación temporal. Ustedes, internautas, hoy por hoy eligen, ya no en un modelo capitalista, pues cabe la posibilidad de que ya no se viva en un esquema de tal categoría, pero al menos tienen el control sobre muchas de sus facultades, de hecho, de las más importantes, un libre pensamiento. Pero esperen que más adelante les vamos a dar otra idea. Quien les invite a renunciar a la posibilidad de decidir, no lo hace porque busque protegerlos, sino en buena medida lo que busca es controlarlos. La cita lo marca bastante bien en pocas líneas. Busca meter presión a través del miedo a lo impredecible. Pero mi gente, ¿qué persona sabe con certeza qué va a pasar? Entonces, la respuesta natural ante colectivos de tal manera es quizás, sin duda habrá riesgos, y nos prepararemos para ellos, pero llegado el problema, le haremos frente con prevención y no con renuncia a nuestros pensamientos. Gracias. Cita número 3. Pero las bonanzas con que Snowball hiciera soñar a los animales, a las cuadras iluminadas con luz eléctrica, la provisión de agua caliente y fría y la semana de 3 días ya no eran mencionadas. Napoleón había censurado estas ideas considerándolas adversas al espíritu del animalismo. La felicidad, decía, consistía en trabajar duramente y vivir con frugalidad. Aquí, como vieron y escucharon, internautas, hay 2 personajes mencionados, pero con el fin de no arruinarles la posibilidad de leer la obra, no les daremos de ellos mayor detalle. Lo que sí es que si es más tangible en buena medida la crítica a forma de parodia que el autor hace al modelo comunista, porque de inicio está la promesa, ese sueño magnífico que está exento de dolor e incomodidad. Le sigue un golpe de realidad asistado por parte de una figura de poder, y por último, la venta de un concepto que el autor no consume. El famoso humo que se vende hoy en día, pues no tiene nada de nuevo este humo, mi gente. Siempre ha existido, solo cambiaron los medios para venderlo. Que la idea de comercio es irónica en una estructura socialista o comunista si lo piensan con detalle. Hay conceptos que para ser coherentes requieren ser fijos y no volubles, pero bueno. Cita número 4. Únicamente el viejo Benjamin decía recordar cada detalle de su vida y proclamaba que las cosas nunca fueron ni llegarían a ser mejores o peores. El hambre, la opresión y el desengaño eran, así dijo él, ley inalterable de la vida. Cerramos con una frase llena de sabiduría, llena de perspectiva, pero no de cualquier clase, sino de esa que solo los años pueden llegar a formar. Hay una filosofía sumamente estoica en esta declaración y viene de un adulto mayor. Entonces, si seguimos la lógica, no se llega a vivir tanto sin antes evitar los extremos y el fanatismo. Vamos a traer una pequeña broma a pantalla. Es serio lo que hablamos, pero esta caricatura dice bastante bien el mensaje final que deja la obra. Al menos consideramos puede ser el caso. Pero, ¿qué es el comunismo o el socialismo? ¿De dónde surge y por qué nuestra postura es no apoyar modelos así? ¿Quién y por qué los promocionó en su momento? Quédense, que ya vamos a ello. Antes de comenzar, mi gente, dejemos en claro que hemos de presentar una mirada objetiva de lo que fueron estas corrientes de pensamiento hoy al borde de la extinción. Toda información, como lo es en esta plataforma digital, está sujeta a buscarse y analizarse. La responsabilidad queda en ustedes. Comencemos por la teoría. El comunismo se cree nació en el siglo XX, pero esto no es del todo correcto. Este nace, siendo precisos, en Francia en el año 1840. Del mismo derivaron los términos socialista y socialismo, que pues con ello está claro que desde su etimología son la misma cosa, solo con diferente empaque. Cabe decir que ambas figuras de pensamiento buscaron distinguirse, sin embargo los resultados en ambas son equivalentes y como se trata en la historia de Orwell, miseria para muchos y bienestar para los mandos, pero ya iremos a ello.
se acuñaron términos tales como el comunismo primitivo, que en palabras simples buscó establecer que la relación de caza-recolección era puramente altruista, cosa que pues parece estar romantizando el pasado sin certeza alguna. Al dividir el trabajo, parte de esa idea se creó la explotación de las clases menores. Con esto se buscó auxiliar la idea desde el cristianismo durante un tiempo, cosa que es irónica considerando los regímenes de esta clase se caracterizaban por ser ateos hacia algo externo, pero ampliamente creyentes a la hora de deificar a unos cuantos individuos, al menos a la idea que estos representaban de sí. Figuras como Tomás Moro cuestionaban la propiedad privada. Cabe decir que este hombre fue todo menos desprendido de lo material o de lo inmaterial, como lo fueron los honores en su tiempo. Volviendo a la Revolución Francesa, en el siglo XVIII aparecieron figuras tales como Jean Meslier o Gabriel Morelli. Pudiésemos decir fueron los que dejaron las piezas para articular la visión socialista con conceptos de ideas igualitarias. El primero era sacerdote y el segundo era escritor. La base, como era de esperarse, fueron críticas severas a la propiedad privada, que pues cabe decir ambos tenían en buena medida. Téngase en claro que de esto derivaron figuras como la de Saint-Simon, un conde que consideraba que una sociedad debía estar planificada para el cuidado de los pobres, que cabe comentar que tuvo dinero pero fue licencioso con él mismo y pese a patrocinios temporales que llegó a obtener, acabó en la ruina financiera por su mala administración, concepto ajeno al Estado, pues este no produce riquezas, internautas, las puede robar como muchos lo han hecho en la historia, muchas naciones eso han hecho, pero nunca las produce, siempre es un agente externo al Estado quien lo hace, ténganlo en cuenta. Ahora, si retomamos el modelo de cacería inicial, quien proveía el alimento lo conseguía a base de su esfuerzo. Este era el cazador. Los receptores del beneficio ayudaban con otras tareas más por sí mismos. Por su condición, fuese cual fuese, no eran capaces de proveer el mismo beneficio que traía el cazador. Entonces, la sociedad humana de base y en sentido lógico debe su prosperidad al mérito natural y no a las causas idílicas. Ahora, vamos con los famosos al día de hoy y dejemos a los relativamente olvidados. Comencemos por Emile Durkheim, que si tuviésemos que resumir su hipótesis diagonal propuesta, era que el orden social debía ser comunal, de organización colectiva, sin perder eso sí, la identidad y la decisión individual. ¿Qué tan real es esto? Para nada es real, y no es por ser presas de una figura de opresión o un ente amorfo que gobierna, sino esto es más producto de la propia masa social. Véanlo de esta forma, hoy existen redes sociales que dictan en menor o mayor grado las tendencias, gustos, intereses, etc. de lo que hacemos al día de hoy. Entonces, ¿cuántos de tus gustos, internauta, dirías que te son propios? ¿Cuántas de tus necesidades, entre comillas, son realmente tus necesidades? ¿Qué tan bien se organiza un colectivo donde todos van con la intención de hablar y de ser escuchados? Pues esto sería puro ruido, mi gente. La idea, el concepto suena bonito, pero su aplicación simplemente es imposible, pues parte de la idea de que el ser humano es bueno de base, lo cual desafortunadamente no es así, porque si ese es el caso, ¿por qué nuestro mundo actualmente está como está? No sé, piénsenlo. Avanzando en la historia, nos encontramos con Ferdinand Tönnies. A él se le atribuye el asentar la base de los medios sociales de producción, que a grandes rasgos es una forma rebuscada de decir lo que es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esta idea sabrán algunos y otros quizás no, se la macheteó Karl Marx más adelante en lo que denominaba su proyecto comunista o manifiesto, como quieran llamarle, que logró escribir en la comodidad, porque pues realmente nunca careció de bienes, ya fuese por parte de amigos de su o por parte de su esposa, la baronesa Jenny von Westphalen. Él hizo de todo un poco, desde economía hasta sociología, desde periodismo hasta filosofía. Esta última, se sabe, tuvo una buena influencia por parte del filósofo alemán G.W. Hegel, que a grandes rasgos pues fue una figura en el idealismo de este país y en el movimiento conocido como el historicismo. Entonces, observando objetivamente a Marx, predicaba, pero no ejercía. Interesante, ¿no creen?
Por último, tenemos a Friedrich Engels, que como buen promotor de este movimiento se macheteó parte del trabajo del antropólogo Lewis Henry Morgan, con el concepto que ya mencionamos de comunismo primitivo, y de ahí, en colaboración quizás paralela con Karl Marx, al menos viendo que la tarea se generó en buena medida a base de copias o toma de ideas de otros autores, la figura del marxismo y que inspiró en buena medida el comunismo nació. Entonces, concluyendo esta parte, es fácil extraer el concepto central de toda esta corriente de pensamiento, filosofía, economía, etc., que es el ideal. Lo idílico, que en tiempos de estas personas quizás no fue materializado, que bueno, si somos objetivos, ¿en qué época un ideal se ha materializado 100%? Pero en fin. Aquí ya vimos los conceptos básicos de la teoría, vámonos con la práctica. Fue en la Revolución Industrial que empezamos a ver el primer acercamiento al mundo práctico de esta ideología de alcance económico-político, con la emisión del Manifiesto del Partido Comunista en el año 1847. Con el tiempo este sistema fue incorporado de a poco, principalmente en la mente de las clases obreras. De esto, más adelante en 1917, Vladimir Lenin, que seguro lo ubican, sacó buena parte de este discurso y definió como etapas al socialismo y al comunismo, el primero siendo la base para transitar al segundo. Esto movió en buena medida la Revolución Rusa y la desaparición de los zares en aquel país, dando paso a la instauración de figuras tales como Lenin, ya mencionado, y Stalin. El segundo, que muchos seguro conocen y no por una fama digna de reconocimiento, fue quien guió por bastantes años a lo que conocemos hoy en la historia como la Unión Soviética, y esta pues vio la luz y de a poco se fue estableciendo. Una buena propaganda sin duda fue su victoria contra todos los detractores de este régimen y su ataque a, entre comillas, aliados socialistas, que concluyó en la rendición de Alemania ante los rusos en el año 1945. Yo creo que se entiende quiénes eran sus aliados socialistas. Se preguntarán, ¿de dónde salió tanto recurso de la Unión Soviética? Pues tras la revolución bolchevique, mucha de la fortuna de los mismos nobles pasó a manos de un estado entre comillas más consciente, y de ahí derivó una política económica que seguía produciendo mercancías, pero estas se valoraban de forma abstracta y estaban siempre sujetas a las condiciones que el estado les definía en una proyección a 5 años, una especie de plan económico muy particular. Esto en español, mi gente, produjo una provisión racionada de los bienes de consumo, todo medido. No había cabida para el extra o ese placer adicional que muchos de ustedes al día de hoy ponen de meta ante sus esfuerzos. Esa comida elegante que se quieren dar, ese gustito, olvídense, tenemos que racionar por el bien del régimen. Ojo, la novedosa idea se usó en varios países tras la Segunda Guerra Mundial, pero pues, ¿a cuántos de ustedes les gustaría vivir con lo mínimo? Una vez conocemos cosas mejores, porque debemos conformarnos con menos, mi gente. ¿No es acaso un acto de libertad la superación y mejora de nuestras condiciones? Tener al menos la posibilidad de... Cierto es que en el modelo económico capitalista, pues no hay garantías, pero ¿en qué sistema han existido garantías? Si lo pueden señalar, adelante, ahí están los comentarios. Naturalmente, tras una guerra, por supuesto que los bienes no eran tantos al acabar, y pues movidos por promesas, mucha de esta población le tocó vivir hambrunas y trabajos forzados, entre comillas, por el bien común. En caso de diferir, como era costumbre, pues te mandaban al barrio de los acostados de una forma u otra, y en un mejor caso, eras encarcelado en una suite hasta palmarla, conocidas como gulag, dicen por ahí. En la obra de Stéphane Courtois, el libro Negro del Comunismo, estimó que fueron más de 100 millones de personas las que sirvieron como leños a quemar para alimentar la maquinaria comunista socialista en el siglo XX. Cabe decir, en 2017 Stephen Kotkin, según datos de demografía, redujo la cifra a 65 millones, en este caso redujo la estimación. Y ojo, la palabra estimación es clave, eso que ya les di un contexto. Esta reducción de personas era una cortesía de los proyectos de ingeniería social, que si leen el libro, mi gente, verán lo surreal de esto, y con esto nos referimos al libro del señor Orwell. ¿Y por qué la obra es buena para dar pie a la reflexión? Porque lo que les comentamos, que son estimaciones, ha habido figuras tales como Alexander Dalin, quien fue director del Instituto Ruso en su momento,
o Barbara Harf, profesora en ciencias políticas de la Escuela Naval de Estados Unidos, que mantenían que el argumento no contaba con cifras entre comillas oficiales o conteos exactos. Con todo respeto a estos ponentes y su trayectoria, ¿qué criminal deja de forma ordenada y concisa registros que puedan ser usados en su contra? Bajo esa línea de pensamiento, es fácil desacreditar el discurso de las víctimas tales como Ana Frank o Viktor Frankl, que la primera no vivió para poder ver el alcance de su historia, que ojo, según ha habido quienes cuestionan si en verdad existió o estamos tratando con un seudónimo, pero en fin. Podríamos, internautas, darle miles de vueltas al tema, pero la historia está clara. Son demasiados los testimonios que existen en contra del comunismo en el siglo XX y en este siglo de aquellos que sobrevivieron a esta ideología, modelo económico, filosofía, como lo quieran ver, para pensar es un sistema funcional para una especie como la nuestra. Observen tan solo las dictaduras que existen hoy en América Latina, tales como la venezolana o la cubana, que persisten estos modelos pese al tener a su gente en decadencia. El capitalismo, que es el que se dice es el en el que vivimos y ha sido demonizado en los comienzos de este siglo, propiamente, mi gente, ya no existe, pues el concepto de propiedad privada ha ido siendo difuminado por diversas leyes en diversos países. Si un sistema falla, es porque la gente que lo compone es imperfecta, entonces no hay sistema que pueda resistir a las deficiencias de manera eterna. Somos puntuales, el libre mercado realmente nunca se ha materializado de forma consistente o pacífica, porque como en otros sistemas siempre imperan los intereses del individuo. Estos no desaparecen simplemente por arte de magia. En términos coloquiales, es tú y yo decidimos cuánto vale algo. ¿Esto realmente suena mal? No, para nada, pero tiene una falla. Si las necesidades en nuestra existencia cambian y este no se plantea de forma que sea adaptativo a las mismas, por ende, por consecuencia, una de las figuras podrá tender a abusar de la otra, más si ésta no hace nada al respecto. Entonces, no es culpa de nadie, simplemente es naturaleza humana. Para concluir, ¿en qué sistema vivimos entonces actualmente? Si hubiese un sistema imperante al día de hoy, ese sería el tecnofeudalismo, término acuñado por el economista Yanis Varoufakis. A grandes rasgos, ya todo está bajo el dominio de empresas tecnológicas. ¿Cuántas cosas al día de hoy que ustedes hacen, internautas, las pueden hacer sin depender de la tecnología o un dispositivo? La comodidad siempre va de la mano con la sedición de derechos. Es mejor que sea de forma voluntaria para esta gente. Entonces, el comunismo-socialismo es un sistema idílico, por consecuencia, una vez que se trae a la realidad, solo revela la verdadera naturaleza de sus exponentes, y esta es una defensa objetiva al capitalismo, que era un sistema imperfecto, pero cabe decir que gracias a este, desde el año 1820, 20 años de instaurarse lo que vendría siendo el socialismo, comunismo o la emisión del manifiesto que mencionamos anteriormente, en esa época el 90% de las personas estaban en condiciones de pobreza. Esta tasa descendió al 10% hasta nuestra época, dado que veníamos de un sistema feudal donde los bienes se reservaban para unos cuantos. Era difícil vivir con lo que se obtenía y los beneficios se concentraban en estas pocas personas que siempre pregonaban el altruismo y el bienestar social. Esto último, ¿les suena familiar? Esperamos este video haya sido de su agrado. Si el video les agradó, les gustó, pueden darle like y se los agradecemos, pero recuerden, no están obligados a hacerlo. Será un placer tenerles en futuras emisiones, pero también recuerden no hacerse dependientes a ninguna plataforma digital. Tengan tiempo fuera de. Nuestro objetivo como canal es que la gente lea más, se ilustre, tenga conocimiento, pensamiento crítico. En fin, les deseamos que tengan un excelente día. Hasta luego.